En 5, Televisa presenta 3, 2, 1. Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a explicar lo que son los diferentes pasos para la realización de una zapata corrida, desde la historia, desde la clasificación, etcétera, etcétera. A continuación los dejo con mis compañeros, los cuales estamos integrados por... La zapata corrida es simplemente el alargamiento de la parte inferior de un muro. Son comúnmente utilizadas en fundaciones de muros de carga portante. Normalmente tiene 2 veces el ancho de un muro de carga portante. Bien, como definición podemos encontrar que son cimientos de gran longitud en relación con su dimensión transversal y se utilizan como base para alineaciones de muros o columnas, se puede observar en la figura 1. Y en algunos casos se combinan mediante arriostramientos, formando un emparrillado sobre el que se apoya la losa de planta baja, figura 2. Además nos dice que sirven como elemento de distribución y colaboración de cargas muy diversas, planteando un complejo problema de interacción y compatibilidad entre el suelo y la estructura. Pueden existir 2 tipos de zapatas corridas, como son las centrales y las de lindero. Mi nombre es Pedro Amentolio Roque, les hablaré un poco de la historia de lo que son las zapatas corridas. En la antigüedad los muros de carga le dieron un uso en Egipto y en Mesopotamia, disponiendo materiales más resistentes bajo los muros, pudiendo compararse con las zapatas corridas, que son las actuales, que es la unión de varias zapatas aisladas, alineadas. También se utilizaron los pozos de cimentación como apoyo en los zigurat mesopotámicos con carácter heterotipo, es decir, introducían en ellos ofrendas para que la obra fuera bien. El antecedente más destacado de los pozos se da en Egipto con un sistema tradicional llamado Sayberjeb. Las construcciones mesopotámicas se asentaban directamente sobre el suelo, careciendo de cimientos debido a que éstas se levantaron sobre majestuosos basamentos a zócalos de muros en talud que trabajaban como plataformas de asientos. Tales zócalos se revestían de ladrillo cocido para aislar el terreno y evitar degradación de la arcilla en caso de inundación. Dentro de estos basamentos se introducían objetos rituales para asegurar la buena marcha de la obra. En Mesopotamia se utilizaban las plataformas de tierra compactada, mejoramiento de condiciones iniciales de la resistencia de los terrenos. Los constructores de los Niruat intentaron construir un relleno estructural. Aplicación de las zapatas corridas. Zapata corrida continua. Son aquellas las que sostienen los muros de carga que están alineados muy cerca sobre un terreno de resistencia, ya sea alta, media o baja. Son frecuentemente utilizadas en hileras de muros y columnas para sostener las columnas alineadas o muros de carga cuando estén de manera cerca. Estas zapatas corridas continuas cuentan con un gran beneficio como es la economía, ya que se emplean pocos materiales para su construcción, versátil porque facilita la construcción que sea de manera firme y segura de los muros o paredes de la obra, y normalmente tienen 2 veces el ancho de un muro de carga portante. Incluso a veces es mayor el ancho y el tipo de refuerzo y van dependiendo de la capacidad portante del suelo de la cimentación. Una de las características es que son estructuras que las encuentras a ras del suelo, pero la principal característica de la zapata corrida es que son franjas de concreto colocadas sobre el suelo excavado en forma de T invertida. Continuación de las zapatas corridas. La zapata corrida de lindero, o también conocida como zapata corrida de colindancia, puede ser usada cuando una columna está cerca de un lindero, de manera que una zapata se va a extender más allá del lindero de la propiedad. También tenemos en cuenta la zapata corrida de arquitectura. Se utilizan cuando se quieren cimentar muros a una hilera de columnas que están cercanas. Como característica principal, la zapata corrida de arquitectura tiene una forma de prisma
o de una T invertida. Las zapatas corridas pueden ser de sección escalonada, rectangular o estrecha, también pueden ser cónicas, y en cuanto a sus dimensiones, deben de estar relacionadas con las cargas que van a soportar, la resistencia que presente la compresión del material y a la presión sobre el terreno. Proceso constructivo de una zapata corrida. Número 1. Trazo y excavación de la zapata. El trazo de la zapata se hace utilizando la regla 3-4-5 para que los lados queden perfectamente perpendiculares. Una vez hecho el trazo, se procede a excavar hasta llegar al terreno resistente. En caso de que exista estudio de mecánica de suelos, se debe de llegar a la profundidad que dicte el estudio. Al llegar al estrato resistente se procederá a compactar con una compactadora de motor para que vibre y comprima con el objetivo de que el terreno obtenga deformaciones de cero y de esta manera evitar que el terreno se deforme con las cargas de la zapata. Número 2. Colocación de una plantilla de concreto. Una vez compactado el terreno, se procede a colar una plantilla de concreto con una resistencia a la compresión FC 100 kg sobre centímetro cuadrado y un espesor de 5 centímetros. Sin armado, esto con el objetivo de que se deteriore el suelo que ya está preparado y compactado, y en caso de lluvia que la estructura del terreno no se modifique. Número 3. Colocación de acero inferior de la zapata. Se procede a colocar el acero inferior de la zapata utilizando varillas de marcas reconocidas que nos garanticen una resistencia FY 4200 kg sobre centímetro cuadrado. La varilla deberá de tener un doblez en los extremos para garantizar la adherencia y el anclaje. Número 4. Colocación de acero vertical del dado de la columna. Se arma el acero del dado de la columna con sus respectivos estribos de varilla, dejando la longitud de anclaje del dado hacia los vértices de la zapata. Se coloca el dado y se amarra alambre recocido a la varilla de la parrilla de la zapata. Número 5. Colocación del acero vertical de la columna. Se armará la columna. Si la columna es de concreto, se construirá con una altura final más el anclaje de apoyo en el acero inferior de la zapata. Si la columna es de acero, el armado de la columna se cortará a la altura del dado y se deberá tener incluida una placa metálica de apoyo de la columna con sus anclas. Las balas son como barras horizontales de concreto, con una estructura interna de acero de refuerzo. Se encuentra prácticamente por la parte superior de los muros, como se ve en la imagen, a lo largo de su extensión, donde contribuye hacia los castillos o la cimentación. Lo que viene siendo la colocación del cimbrado consiste en construcción de torres formadas por bastidores tubulares de acero unidos por medio de cruces de diagonal doble. Esta estructura prácticamente se compone por elementos de gran resistencia en relación a su peso propio. Por ejemplo, en estructuras como puentes, losas, arcos, vigas, estas llevan unos husillos para nivelación y acople en distintos encofrados. Para lo que viene siendo el colado de la zapata, para lograr prácticamente la integración deseada de la retícula de cimentación, es necesario que las traves de cimentación se unan en las esquinas o en las cruces que tiene la estructura. Y como último, el desplante del muro, lo cual prácticamente se debe comenzar por poner el primer y último tabicón. Estos deben ir bien alineados sobre la dala. El hilo sirve para levantar muros derechos. También, si se hace con block, para iniciar el muro se necesita hacer un trazo valiéndose nuevamente de las crucetas y tirando un reventón. Los materiales con los cuales se elabora una zapata corrida es el hormigón y el acero corrugado.
Nos dice, el material con el cual se construyen todas las cimentaciones superficiales es el concreto reforzado. Como ya sabemos, el concreto reforzado es la combinación del hormigón y el acero refuerzo, con una resistencia a la compresión de 200 kilogramos en 3 centímetros cuadrados. Se puede observar una tabla de proporciones para la elaboración del concreto, donde se le da uso de que son de losas, castillos, zapatas y columnas especiales, con las especificaciones adecuadas para cada una de ellas. Nos dice, en el caso de las zapatas corridas se utilizan también piedra brasa, que es la manera tradicional de construirlas, pero más cara y más pesada que la de concreto reforzado. ¿Qué es la piedra brasa? Es un material de origen volcánico dentro del sector construcción. Es utilizada para muro de cargas, ya que su nivel de resistencia a la tensión es sumamente alto, además de que se le da otro tipo de uso a esta piedra, que es el de crear cimientos firmes a las construcciones, especialmente en las casas. Hablando sobre la mano de obra que requiere para la realización de la zapata corrida, puedo decir que solo necesita de muy poco personal, el cual el encargado es el albañil y sus diferentes peones para poder hacer el armado, hacer la cimbra y después el colado. Y pues, a diferencia de otras zapatas o de otras cimentaciones que se requieren de operadores, en este caso no se da el caso de eso. Pequeña, tenemos que tomar en cuenta las herramientas que son para lo que es la nivelación del terreno, como lo cual es un cordel, el cual se utiliza como guía para las excavaciones, nivelación de piso. Además, en el levantamiento del muro es un hilo de algodón trenzado de aproximadamente de 20 a 25 metros. También podemos usar una escuadra, lo cual su uso principalmente es para trazar y replantar los ángulos de 90 grados o también los de 45. Hay también llamadas falsas escuadras que permiten el trazo de diversos ángulos. Igual la manguera que se puede utilizar para la determinación de los niveles de la obra. Pues también está la plomada. También podemos utilizar en caso de tener que martillar algún martillo, barrenos, en diferentes tipos de herramientas, un flexómetro que es muy indispensable. Ya si nos vamos a lo que son las herramientas para lo que es la excavación, pues ocupamos lo que es una pala, un pico, una carretilla para sacar lo que es toda la tierra que se va amontonando. También utilizamos lo que es el equipo topográfico, lo que nos ayudará a marcar los linderos o la localización de una obra. Y asimismo se mide y se divide la superficie según los planos estructurales de cimentaciones. Generalmente se usa como referencias otras obras, pero si no las hubieras, tendremos que tener un punto de referencia fijo si no tuviéramos el equipo topográfico. Lo que es ya algo realmente grande para una excavación de zapatas, ya entraría aquí lo que es la maquinaria, lo cual podemos usar un cargador frontal. Como sabemos que el cargador frontal es un equipo tractor que está montado en orugas o ya sea en ruedas, que tiene un cucharón de gran tamaño en su extremo frontal. También se puede usar la retroexcavadora, la excavadora hidráulica. Esta es frecuente usada para la excavación de rocas y tierra. Sin embargo, gracias a sus numerosos accesorios, también puede ser usada para el corte de acero, el rompimiento de concreto, el taladro de hoyos en la tierra, etc. Esta es una maquinaria que nos podría ayudar mucho en lo que es la excavación de alguna zapata de gran profundidad o de algún tipo de suelo muy rocoso, muy duro. También podemos usar lo que es el tractor sobre orugas, tractor con neumáticos, el dozer, el bulldozer y la empujadora. Estos son algunos del equipo o herramienta que se puede utilizar en lo que es una zapata corrida. Conclusión: importancia del proceso constructivo. El proceso constructivo se refiere al conjunto de fases consecutivas o separadas en espacios de tiempo necesaria para la materialización de un proyecto. Cada proceso es propio para cada una de las obras que se puede concebir. Existen algunos pasos comunes que siempre se deben realizar.
Se debe contar con la habilidad necesaria, conocimiento y experiencia en el desarrollo de cada etapa del proceso para obtener excelentes resultados, porque de lo contrario una mala práctica puede ocasionar grandes consecuencias de construcción. Se establece todos los documentos necesarios para que durante el proceso constructivo no surjan dudas respecto a la calidad, cualidades y los plazos o las condiciones administrativas. Las etapas básicas de un proceso constructivo son la cimentación, la estructura, la mampostería e instalaciones técnicas y acabados.